Muy buenas tardes. De nuevo con ustedes en un programa más de alto voltaje de los días miércoles en cadena radial costarricense 89.1 y que pasa en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa de hoy es sobre Alemania en su laberinto. Perdón, no me introduje para los que no nos han seguido antes. Les habla Mimi Prado y nuestro analista, me acompaña nuestro analista Fausto Amador Arrieta. Como decía, nuestro programa de hoy es sobre Alemania y el enorme laberinto y dificultoso laberinto en que se encuentra. Una de las economías más fuertes del mundo, definitivamente el motor de Europa, se encuentra en recesión. La crisis se avecina y junto con la crisis económica se ensanchan y pareciera que se hacen enormes las grietas en lo político y en lo social. Este enorme motor industrial, uno de cada 3 productos industriales que fabrica Europa, se fabrican en Alemania, dice The Economist, comillas, es el momento de preocuparse por Alemania y su economía. La época dorada del país germano podría estar a punto de llegar a su fin. Y añade el Economist, es alarmante que Alemania no atraiga inversión empresarial. Esta crisis es producto de factores económicos, o la agravan los factores políticos, es coyuntural o es estructural. Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Algunas pinceladas sobre lo que Fausto va a decir. Alemania apostó a la industria y sustituyendo la industria que sustituye a la agricultura, pero no apuesta con la misma fuerza al sector servicios, que es el que está de alguna manera sustituyendo la importancia de ese sector industrial. Alemania tiene a su favor enorme capital y tiene a favor una poca deuda, pero tiene enormes demandas de mano de obra calificada que no logra llenar y una legislación y una burocracia que le hacen aumentar costos y dificultan la atracción de inversiones. La guerra comercial de Estados Unidos con China no le ayudan, su mayor socio comercial es China, quien además le está sobrepasando en la industria automovilística con el coche eléctrico. Pero de todo esto, lo más preocupante, bueno, y los costos sociales enormes que tiene y la fuga de cerebros. Bueno, en realidad lo que produce el gran quiebre es la crisis energética. Desde el 2012, Angela Merkel cerró la energía nuclear, las plantas de energía nuclear por protección al medio ambiente, pero eso todavía lo podía manejar porque Alemania se nutría del gas barato ruso y se dispara en el pie. Y con la guerra en Ucrania, Alemania entra en el boicot de los productos rusos y tiene que comprar energía cara a Estados Unidos y Noruega. Ahí ya la crisis se vuelve insostenible. Pero hay problemas más graves, como veremos. Además de la falta de energía, de la falta de personal, de falta de infraestructura, de la digitalización que no está al nivel de otros países como Singapur, Dinamarca, etcétera, sino que se quiebra, como decía, aparece una enorme grieta que viene desde la época de la reunificación de Alemania del Este con Alemania del Oeste. Grieta que no se salvó en su momento y que produce ahora que la Alemania del Este de izquierda se incline y posiblemente gane en las elecciones la AfD, el partido de extrema derecha alemán, al partido cercano a la ideología nazi. Esa unidad que se forjó manteniendo desigualdades y desde la arrogancia del fuerte,
si añadimos a esto la culpa que carcome Alemania, que no resuelve y que aún la percibimos hoy a la hora de manejar su política exterior, la guerra en Gaza, por ejemplo. Bueno, sea como sea, Alemania al día de hoy duele y preocupa. Buenas tardes, Fausto. Buenas tardes, Mimi. Con esa introducción que casi sustituye mi conferencia en su síntesis, voy a comenzar a tratar de acrecentar algunos conceptos. La guerra de Ucrania ha obligado al mundo a girar su mirada hacia Europa para descubrir que la Unión Europea abandonó la diplomacia. Increíble. La diplomacia que nos trajo la paz de Centroamérica y aceptó prolongar una guerra que desbarataría sus economías, empobrecería sus poblaciones, desarticularía su estado social de bienestar, acentuaría sus divisiones internas y crearía una crisis política generalizada en todos los países con el ascenso de la extrema derecha y la puesta en entredicho de algo de lo que no voy a pronunciar, a profundizar, pero que es muy importante y de lo que hemos hablado en alguna otra ocasión, el relato europeo. El relato europeo se está desbaratando. Bueno, ese es el contexto bajo el cual vamos a reflexionar sobre Alemania. Como vos dijiste, país que ha sido el motor de la Unión Europea y que se encuentra en recesión ya por más de 2 años. Entonces, comencemos ahí, en su crisis económica. La competitividad y la productividad de la economía alemana tiene dos pilares. La gigantesca demanda china de sus productos y ahí junto a China la posibilidad de importar insumos y productos de consumo baratos que también le ayudan a su economía de parte de China. China es su principal proveedor de importaciones y la provisión de energía barata de Rusia que hace que pueda ser competitivo. El abastecimiento de materia prima y energética barata de Rusia viene desde la Ostpolitik, la política hacia el este del gobierno socialdemócrata de Willy Brandt en 1968-69. Alemania entonces vendió a crédito a la Unión Soviética grandes cantidades de tuberías para oleoductos y gasoductos desde Siberia hasta Europa occidental, incluyendo llegando a Alemania. Ya pasaban por tierra, ¿verdad? Y uno de esos grandes oleoductos y gasoductos pasaba por Ucrania. Rusia pagó con gas y petróleo a mitad de precio. Fue una política directamente vinculada con una sensación que viene desde la época de Catalina la Grande, la confluencia de intereses geopolíticos entre Alemania y la Unión Soviética. En la Ostpolitik, política hacia el este, de Brandt, empresas metalúrgicas como Krupp y Mannesmann obtuvieron gigantescos beneficios. La industria automovilística aprovechó de productos metálicos y de energía más barata. Pienses entonces el golpe que significa para Alemania lo que vos dijiste, haberse sumado a boicotear los productos rusos. Y te voy a decir, boicoteó los productos baratos rusos, no la compra de productos rusos, porque nadie le puede suplir sus necesidades. Y entonces compra productos rusos, pero ahora a precio mundial y a escondidas. Y Con la haciendo un guerra, viaje a través de la India para llegar, es decir, en como... algunas ocasiones sí. Con la guerra de Ucrania, Alemania rompe una tradición comercial de más de medio siglo. Gracias a esos subsidios y a pesar de sus enormes costos laborales, Alemania ha sido uno de los países que menos se ha desindustrializado del mundo, de todos los países desarrollados. La manufactura sigue siendo el corazón económico y cultural de muchas regiones. El 21% hasta el 25% del total del PIB sigue siendo representado por la manufactura industrial, 3 veces más que Inglaterra y Francia el doble que los Estados Unidos. Pero ese poderío manufacturero tiene pies de barro
y privarse del combustible ruso barato es una catástrofe, pero es una catástrofe que viene a agravar las otras catástrofes que el abastecimiento de gas barato escondía. Comencemos con el sistema regulatorio burocrático del que vos hablabas. El Banco Mundial en Doing Business coloca a Alemania en el puesto 125 en dificultad para abrir un negocio entre 190 Por países. El debajo de 100 Italia, que Italia siempre ha sido el horror de la burocracia. por debajo de Italia y apenas por encima de Costa Rica. Las empresas deben administrar, y esto es horroroso, un registro de origen de cada uno de sus suministros en su cadena de producción. Y una vez que está registrado, es todo un proceso para cambiar de suplidor. Y entonces no puede tener margen fácil para cambiar a proveedores más baratos. Y eso le produce una rigidez de costo en sus cadenas productivas Además, tiene enorme. que asegurarse que cada proveedor cumpla con las reglas alemanas de protección del medio ambiente. Y eso también es complicadísimo en el resto del mundo. Así es. Más seria todavía es la absurda competencia que existe entre el ingreso disponible de los asalariados y las prestaciones sociales por desempleo. Quien trabaja debe cotizar al fisco y la seguridad social casi la mitad de su salario, el 48 punto y pico por ciento, mientras el desempleado recibe como subsidio una cantidad que compite con los ingresos que le queden a un asalariado después de haber pagado el fisco y la seguridad social. El aporte del Estado por desempleo compite con los salarios. Y entonces muchos trabajadores que trabajan fuerte no logran siquiera tener una renta disponible igual o mayor que la que recibirían de un subsidio por desempleo. ¿Para qué trabajar? Una gran pregunta que me arrancaste de la boca. Veamos el ejemplo que analiza Heribert Dieter para una familia desempleada de 2 adultos y 2 menores. La voy a hacer muy rápida. Entre subsidios por adulto, por niño, por alquileres, por calefacción, por transporte, por excursiones familiares y salud, Dieter calculó que esa familia desempleada recibe como subsidio más de 3.500 euros. Y lo que no dice Dieter, pero yo lo sé, a eso habría que añadirle un subsidio especial por mascota, que los alemanes son muy cuidadosos en asegurarse que los perros y los gatos, etcétera, estén bien alimentados y atendidos en su salud. Eso significa que para igualar en renta disponible lo que se recibiría como subsidio de desempleo, esa misma familia tendría que ganarse 1.800 euros, es decir, 7.400 euros mensuales. Si le pagan 7.400 euros mensuales, está prácticamente equivalente en dinero disponible de lo que recibiría por desempleo. Eso hace que 4 millones de personas con capacidad de trabajar y que están desempleadas cuesten al fisco 47.000 millones de marcos al año en subsidio. Bueno, además en Alemania se trabaja al año 500 horas menos que en Estados Unidos, el equivalente a 15 días menos de trabajo sin contar vacaciones. Bueno, y con una situación así, ¿para qué invertir en Alemania? Y entonces de Alemania salen, lo que decía el Economist, salen 5 veces más de inversiones de las que llegan, lo que está provocando una caída precipitosa de la productividad del trabajo. El año pasado, la productividad en Alemania disminuyó cerca de un 1% la productividad, mientras que en Estados Unidos creció al 1.5%. Y bueno, menos productividad, ¿para qué vas a invertir? Si podés invertir la misma cantidad que te va a producir más en otra parte. Y con menos inversión, obviamente, hay menos productividad. Y con menos productividad, menos inversión. Es un círculo vicioso que no se sabe cómo salir. Porque además a eso hay que añadirle
leyes terribles que tiene Alemania para tener que tener el presupuesto equilibrado. Y entonces, amarrada como está, no tiene cómo invertir para aumentar la productividad. Entonces, lógico, en 2023, 11.000 empresas importantes quebraron en Alemania. Y las quiebras afectaron sobre todo a empresas con uso intensivo de investigación y desarrollo, las que aumentan la productividad. En 2023 quebró un 12% más de empresas de alta tecnología que las que habían quebrado en 2022, que había sido el récord de quiebras que había tenido Alemania. O sea, se está afectando los pilares de la industria alemana, productos químicos, farmacéuticos, automovilísticos, maquinaria industrial, en fin. Y como ya dijiste, además, las grandes están saliendo de Alemania. Pfizer en Inglaterra, las otras hacia China. Y Estados Unidos, que puso una ley que financia y que le da subsidio a todas las empresas que que inviertan en los Estados Unidos, sobre todo en semiconductores. A esa situación de vulnerabilidad hay que aumentar el riesgo de Alemania de seguir a Estados Unidos también en su confrontación con China, porque eso sería un desastre apocalíptico. Las empresas alemanas exportaron a China más que la suma de todas las exportaciones de los demás países europeos juntos. Y sin ese mercado, Alemania perdería un mercado de exportación de casi 100.000 millones de euros al año, casi lo mismo que exporta a Estados Unidos y más del doble de lo que importa de Estados Unidos. Y no existe ningún suplidor alternativo que pueda llenar ese volumen con productos baratos. Y bueno, aquí vayamos a otro aspecto, al aspecto ideológico de esto. Hay que recordar que para Alemania el éxito económico ha sido la base de su orgullo colectivo, que la ha redimido de la humillación de la derrota militar. Hay quienes hablan de culto civil redentor colectivo en la exportación y en la producción y Resistencia. en sentirse el gigante industrial. Y además le da una enorme posibilidad de redimirse porque el comercio combate los prejuicios que la veían como guerrerista. Y ya que el comercio necesita un mundo en paz, Alemania se involucra en procesos de paz sin brújula estratégica y sin imponer valores. Alemania comercia con todo mundo, Irán, Arabia Saudita, Unión Soviética o Rusia ahora, Chile de Pinochet, Sudáfrica del apartheid, de quien se volvió el principal socio comercial, incluyendo venta de armas, suplidas por el grupo Mercedes-Benz y la compañía metalúrgica Rheinmetall. Por eso hay dos lecturas de este cambio, de esta Zeitenwende, de este cambio fundamental de época. A nivel internacional significa el final de un mundo de hegemonía unipolar y hemos hablado mucho de eso. Pero a nivel de Alemania no hemos hablado porque significa un corte con su tradición de comercio sin signos ideológicos y la necesidad de pasar a asumir posiciones de enfrentamiento ideológico contra sus propios intereses comerciales. Ideológico y guerrerista, que es lo peor. Bueno, Hagamos ideológico un corte guerrerista. o ideológico guerrerista. Estamos a punto de un corte ya. No. Privarse del gas ruso barato, arriesgar su decisivo mercado chino preferencial y quedarse en peores condiciones para recuperarse de los males endémicos que sufre su industria, es una cosa inexplicable, absurda, estúpida, y todo por decisiones de su clase política que se ve obligada a tomar partido en el enfrentamiento militar de Estados Unidos con Rusia y empujada a tomar partido en el enfrentamiento de Estados Unidos con China. Todo tomar partido con Estados Unidos a su propia desventaja. Con un Pero elemento muy en contra ahí, que Estados Unidos siempre ha buscado que no haya una unidad Alemania-Rusia porque le tiene terror a esa alianza y logró romperla. así es. De hecho,
los anglosajones en toda la historia han temido enormemente la alianza. Y no solo los anglosajones, la propia Francia de Napoleón tenía pánico de la unión de Prusia con Rusia. O sea, ha sido un temor que todos han logrado quebrar. Pero la crisis alemana no solo es económica, es fundamentalmente social. Alemania es un país dividido como ningún otro de Europa. La caída del muro de Berlín significó el proceso de reunificación alemana. Lo de Alemania del Este, la que había sido comunista y estado bajo la bota de la Unión Soviética, vio la unificación como un camino hacia la felicidad. Y hoy, 35 años después de la unificación, las cosas no han resultado como creyeron. La realidad ha sido que Alemania Occidental colonizó Alemania Oriental. Una junta de fideicomisos se privatizó y destruyó industrias enteras de las que dependían empleos e ingresos de toda una región del oeste que se vio como tenía que emigrar, como que si fueran refugiados extranjeros, tenido que emigrar para encontrar empleo en Alemania Ahora Occidental. sí vamos al corte. Correcto. Regresamos con ustedes en unos minutos. De nuevo con ustedes, Fausto había quedado antes del corte en la enorme división que había producido la Segunda Guerra Mundial entre el este y el oeste de Alemania, por supuesto divisiones también dentro del oeste de Alemania, y las dificultades a la hora de la integración. Incluso, Fausto, no solo que se convirtieron muchos trabajadores del este, como bien señalabas, en desempleados que tuvieron que emigrar al oeste por el cierre de sus empresas, sino que hubo mucha prepotencia del país tan desarrollado del oeste que le dictó al este que era lo que tenía que hacer sin escucharlo y incluso sin ver algunas experiencias exitosas que sí tenía el este, ¿verdad? Colonizado fue la palabra que usaste muy adecuadamente. Es cierto, Mimi, y por si acaso me salen las palabras, se comenzó a hablar de Osis para referirse a los alemanes De, del es, este y Wessis para referirse a los alemanes occidentales. Bueno, estaba diciendo que una junta de fideicomiso privatizó y destruyó industrias enteras de las que dependían los empleos de toda una región y con lo cual se rompían lazos culturales profundísimos. La gente abandonó en masa sus ciudades y se fue al oeste buscando trabajo. Los apartamentos, que casi siempre eran del Estado, fueron privatizados y vendidos en baratillo a gigantes inmobiliarios o comprados y remodelados por ciudadanos de Alemania Occidental. En Berlín, por ejemplo, muchas de esas casas dejadas vacías se hicieron, se las compraron inmobiliarias y uno de los alcaldes puso a referendo que se les quitara, que se anularan esas compras. Y el referendo fue ganado. Y sin embargo, no les hicieron caso al referendo. Las inmobiliarias derrotaron. Y como resultado, en el este el riesgo de pobreza es 6 veces mayor que en el oeste. Y esto es un claro producto de una sistemática discriminación. Y pongo dos ejemplos para mostrar los tremendos resultados de ese proceso que yo llamé de colonización del este por los alemanes del oeste. El 90% de las propiedades residenciales en Leipzig y el 80% en Halle pertenecen a alemanes occidentales. Y los alemanes occidentales son apenas el 5% de los residentes en esas ciudades. Otro ejemplo, en todos los altos cargos administrativos de toda Alemania, solo un 2% están ocupados por alemanes del oeste y el 98% por alemanes occidentales, a pesar de que los alemanes del este son más del 20-25% de la población. Otro ejemplo,
Los salarios por igual trabajo en el este son 20% menores que en Occidente. Y esto tiene un impacto directo en la apreciación sobre la democracia. En las encuestas sale más o menos parecido a las diferencias salariales. Los orientales aprecian 20% menos la democracia que los occidentales. De las empresas alemanas más grandes, de entre las que son las más grandes del mundo, 50 están en el oeste y solo 3 en el este. Es decir, no ha habido el más mínimo interés en el desarrollo económico del este. ¿Cómo se paga caro eso siempre, verdad, Fausto? ¿Cómo la jarana sale en la cara? Ya En, vas a en, avanzar en esa jarana. en algún momento se paga, ¿verdad? El ingreso promedio en el este es 25% menor que en el oeste. Y este tema de los salarios llega a extremos brutales de discriminación. Y voy a poner dos ejemplos. En 2024, la empresa Bosch ajustó sus salarios a la inflación, pero solo a sus instalaciones en el oeste. Para sus instalaciones en el este no hizo ningún ajuste. Bueno, y lo peor, y este es el otro ejemplo, es que esa mentalidad ocurre en el sector público. Y entonces voy a poner como ejemplo las oficinas del sector público de bibliotecas en Berlín. Berlín estaba dividido en dos partes, ahora es una sola ciudad. Pero las diferencias entre el este y el oeste persisten. Existen dos bibliotecas que se llaman de Estado en Berlín, la Stasi West y la Stasi Ost. ¿Eh? La, el- la biblioteca estatal del oeste y la biblioteca estatal del este. Una sola, es una sola institución pública, pero una está en Berlín Occidental y otra en Berlín Oriental. Pues bien, los salarios son 20% mayores en la parte occidental que en la parte oriental del mismo sector público. Y entonces, como biblioteca es una sola entidad administrativa, ningún empleado de la parte del este puede pedir traslado a la biblioteca de la parte del oeste, porque serían todo para ganar más dinero. Un analista político, Dirk Oshman, dice que para él es un misterio cómo puede justificarse política económica legalmente o incluso solo en términos de teoría y práctica democrática, una mentalidad de diferencias salariales en la misma ciudad, en instalaciones financiadas por la administración pública, en el sector público, y que simplemente se basan en el origen este o oeste de su ubicación. Es una expresión increíble que ocurre en Alemania del máximo desprecio a los trabajadores de la zona este de la ciudad. Pero existiendo sindicatos y organización laboral tan fuerte en Alemania, ¿cómo se explicaría que los alemanes del este acepten tanta discriminación sin luchar? Y aquí un ejemplo explica lo que pasa. En 2022 se inició una tremenda lucha laboral en una planta de envases en Brandeburgo, Alemania del Este. La fábrica tiene instalaciones también en Alemania del Oeste. Bueno, ahí en Alemania del Oeste los empleados ganaban 800 euros más que en la planta de Brandeburgo. Y para tener el mismo salario, los empleados los empleados de las plantas de Brandeburgo hicieron huelga y lograron un triunfo parcial, un aumento de 600 euros, todavía 200 menos que en las plantas del oeste. Pero la dirección de la firma consideró que ese era un mal antecedente y para no tener más conflictos laborales, cerró la planta de Brandeburgo. Eso es lo que pasa. Con la poca inversión que hay en el este, los obreros saben a lo que se arriesgan si luchan por unificar salarios. Si de repente en el este una fábrica o los trabajadores de una fábrica quieren el mismo salario por el mismo trabajo, arriesgan a que se cierre la empresa que tienen en esa ciudad. En todos y en los otros casos, la clase política de todos los partidos no se siente llamada a intervenir con banderas de justicia y equidad. Esta situación en ningún país europeo se discrimina tan violentamente a su propia ciudadanía como en Alemania. Ni siquiera los trabajadores migrantes son discriminados así.
Basta decir que la población turca en Alemania tiene mayor grado de sentimiento de integración a Alemania que los alemanes del este. Cuando llegan los emigrantes turcos, y aquí voy a contar un chiste, cuando llegan los emigrantes turcos o árabes aprenden lo que se llama el alemán estándar, se les dice el Hochdeutsch, porque cada región de Alemania tiene algún tipo de dialecto. Entonces, algunos dialectos de Alemania del Este son a veces difíciles de entender para los que hablan Hochdeutsch, el alemán estándar. Aquí viene el chiste que circula en Alemania del Oeste. Un tipo le pregunta a otro, ¿sabemos cuál es la diferencia que hay entre un turco y un alemán del Este? Y el otro le responde, fácil, el turco tiene un buen empleo y habla alemán. Es un chiste realmente Iba a decir terrible. eso, porque los reconocen, bueno, tienen su dialecto, pero aunque hablen el alemán, les reconocen el acento y ya solo por eso sufren discriminación. Así es, efectivamente. El hecho mismo de hablar con el acento de la región se considera pues que un turco habla mejor alemán que ellos. Y a esa diferencia socioeconómica se suman tradiciones socioculturales y políticas ideológicas diferentes. En Alemania Occidental siempre se respaldó a Israel. En Alemania Oriental se apoyaba los derechos de los palestinos. Intervenida con más de 120 bases militares norteamericanas, Alemania Occidental apoyó las aventuras bélicas de los Estados Unidos. Alemania Oriental, en cambio, bajo la influencia soviética, se opuso a los golpes de Estado e intervenciones militares de Estados Unidos. Mientras en Alemania Occidental Mandela era un terrorista, en Alemania Oriental se apoyaba a Mandela. Y entonces son dos culturas políticas, dos formas ideológicas diferentes, dos actitudes ante la geopolítica mundial diferentes. Y cuando esas dos culturas políticas se encuentran, nace la crónica de un choque político anunciado, a lo que se suman, por supuesto, las múltiples y variadas formas de discriminación, desprecio cultural, arrogancia y humillaciones recibidos por los OSI, como se les llama a los orientales, que tienen la sensación de haber sido invadidos y colonizados por los besis, como se le llama a los occidentales. Si a eso le Eh, añadimos raíces históricas que también hacen diferentes a las regiones, o sea, entre sajones, de la Sajonia, perdón, y los prusianos, etcétera, y ahí encontrás un caldo de cultivo no solo no resuelto para una enorme fragmentación, sino aumentado en épocas recientes por la unificación. Exacto, es una unificación que acentuó en vez de aliviar las diferencias. Porque a las diferencias culturales se les añadió dentro del mismo país la discriminación de todo tipo. Ese es el contexto social, económico y político del surgimiento del partido Alternative für Deutschland, Alternativa para Alemania. Y en esto quiero ser muy claro, ese es su contexto, pero no la razón de su crecimiento. Alternative für Deutschland, Alternativa para Alemania, nació en 2013, fundada por intelectuales académicos occidentales, es decir, típicamente Wessi, centrada en temas económicos, preocupados de que Alemania austera estuviera financiando a los dilapidadores italianos y griegos, sin entender que el gasto de italianos y griegos, incluso su déficit, era necesario para que Alemania les prestara dinero y además con ese dinero Que pudieran comprar compraran. productos alemanes. Exactamente, o sea que eran economías dependientes una de las otras. Bueno, el AfD, Alternative für Deutschland, nace como otros partidos de la extrema derecha europea centrado en una crítica de la Unión Europea. Es decir, en sus temas originales no eran los que tiene ahora.
su base social no era la que tiene ahora. Su vinculación con nazis, porque te digo, la ideología muy minoritarios son en los pequeños segmentos que vienen, que tienen origen en visiones nazistas. Y sería realmente injusto de pensar que el AfD tiene una ideología nazi. Es una forma de demonizarlo. Pero bueno, los temas con los que nació no son los que tiene ahora. Ocurrieron, después de su nacimiento, dos grandes fenómenos que condicionaron el giro de la AfD hacia la derecha antimigratoria y racista. En 2015, en 2015, la guerra de Siria empujó hacia Alemania a decenas de miles de refugiados y Angela Merkel les dio la bienvenida. Dijo que Alemania se la podía jugar para acomodar a 1 millón de refugiados al año. Wir schaffen das, dijo Merkel. Nosotros podemos con eso. Esa posición fue apoyada, aplaudida por toda la clase política alemana y provocó un pánico instantáneo en Alemania Oriental, donde sintieron que los subsidios laborales no iban a dar para todos y lo sintieron amenazado. Y ningún partido tradicional que siquiera se atreviera a discutir el tema porque lo consideraban políticamente incorrecto. Se creó un enorme vacío político para la preocupación que se podía discutir y que además era sensato discutirla personal. para los alemanes del este, donde la pobreza y el desempleo eran mayores y millones de personas dependían de subsidios estatales que sintieron que la razón de Estado de Alemania de mantener el equilibrio fiscal iba a hacer que ese inmenso gasto manteniendo equilibrio fiscal no iba a aguantar y que entonces los subsidios iban a ser disminuidos, puestos en peligro por la afluencia masiva de 1 millón de migrantes al año, que es lo que dijo Merkel que estaba dispuesto a recibir, abriéndole a la inmigración de par en par las puertas de Alemania. Bueno, aquí hay que contextualizar el Wir schaffen das de Angela Merkel. Él nos la podemos jugar por el Lo sentimiento. necesitamos también. ¿Cómo? Y también algo de los necesitamos. Mm. El Wir schaffen das desde el punto de vista de la contextualización de millón de refugiados sirios, es, hay que contextualizarlo también en el sentimiento de culpa por el holocausto que ya por esa época se había convertido en paradigma casi religioso. El Consejo Central de Judíos de Alemania, óigase bien, dijo que tenía que aceptarlos. Dijo, Alemania es el último país que puede permitirse el lujo de rechazar refugiados y perseguidos, porque Alemania ha traído demasiadas desgracias al mundo y está colectivamente profundamente endeudada con la humanidad. Y entonces el Consejo Central de Judíos de Alemania también estaba tocando esa fibra para que Merkel abriera las puertas a los refugiados de Siria. Y esa apertura de puertas a los refugiados de Siria fue una especie de expiación de las culpas colectivas del holocausto. Pero esa forma de ver las cosas es exclusivo de los alemanes del oeste, no los de los alemanes del este, que nunca han tenido esta sensación de culpa. Y quiero decir que después de la guerra, mientras los alemanes occidentales recibían el plan Marshall, los de Alemania del este pagaban compensaciones a la Unión Soviética por los daños de la guerra. Ellos ya habían pagado Claro. por la guerra. En el este las preocupaciones eran otras. Pero bueno, luego vino otro acontecimiento político al año siguiente. En 2016 llegó Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Y Trump reforzó las políticas antimigratorias y los partidos de extrema derecha en toda Europa.
Aún así, el crecimiento de la AfD pudo haber sido detenido, aunque ahora esta vez estaba también estimulado por los propios Estados Unidos. Pero bueno, en vez de entender el núcleo racional, socialmente comprensible y políticamente, yo diría, sensato de las problemáticas de los habitantes de Alemania del Este que recogía el AfD, todos los partidos comenzaron a demonizar el mero discurso de esos temas porque decían que era nazismo y a vulgarizar y despreciar con arrogancia a los que apoyaban ese tipo de temas. Es decir, se comparaba el racismo nazi a las preocupaciones que tenían de una forma natural los habitantes de Alemania del Este. Era no tenía nada que ver. Y al hacerlo, prácticamente se creaba una gigantesca orfandad política. El vacío fue enorme. Y 4 años después surge la guerra de Ucrania. Y el gobierno alemán de Olaf Scholz renuncia a buscar la diplomacia, contrariando todos los instintos pacifistas de la población de Alemania del Este. Y además, entrando al boicot con Rusia, entrando al boicot con Rusia, encareciendo todos los productos, provocando el escape de empresas que van a ser como en toda la vida y en todos los tiempos, cuando hay problemas, los que están abajo son los que más los padecen. Y entonces el desempleo, que es mayor en Alemania del Este, se agrava. Y entonces esa posición de simplemente sumarse al carro norteamericano fue la receta perfecta para que la AfD no solo creciera como espuma en los Länder, en los estados orientales, sino también se convirtiera en una fuerza política amenazadora en Alemania Occidental. Las Recordar elecciones al par... que la Alemania del Este era, por su origen socialista, se pasa en esta época de unidad a apoyar a la socialdemocracia alemana, ¿verdad? Y ahora la deja y se lanza en los brazos de la AfD. La realidad es que en Alemania del Este el partido dominante no era la socialdemocracia, era la CDU, los demócratas cristianos, De porque Merkel, sentían Merkel. sí, porque fue el gobierno que permitió la unificación alemana. Pero bueno, quedaron en manos entonces de la AfD. Las elecciones al Parlamento Europeo hizo ver que ya la AfD era la segunda fuerza política de Alemania. Y entonces aquí vamos a decir, ¿cuál es el problema político de Alemania? En mi criterio no es la AfD. La AfD es el resultado, no la causa del problema político de Alemania. El problema político de Alemania es no haber sabido enfrentar con valentía los errores de integración de su población oriental, haber demonizado sus inquietudes, haberlas comparado con el racismo nazi, haber dejado huérfanos a los votantes de Alemania del Este, empujándolos a los brazos de una AfD que efectivamente ella sí está vinculada con elementos nazistas y que está llenando y manipulando ese déficit de representación. Y no Yo haber creo que visto la necesidad de un cambio en su política industrial y haber exagerado las decisiones del Partido Verde, adoptado las decisiones del Partido Verde sin medir las consecuencias en los temas de medio ambiente. Y aquí llegamos al final. Fausto, no tocamos a fondo el tema de la culpa alemana y la relación con lo que está pasando en Medio Oriente. ¿Hacemos la próxima semana? correcto, me parece que es indispensable complementar esto con el tema de la culpa, un tema que se las trae. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes y muy buenas tardes.
Buenas tardes.